Revista Zócalo te invita a su conversatorio, Desinformación y Narrativa en la Guerra de Medio Oriente. Participan Luis Hurtado, académico universitario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Alberto Betancourt, catedrático y analista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, José Luis Camacho, académico de la UNAM. Como moderador, Carlos Padilla, director de la revista Zócalo. ¿Quieres entender lo que pasa más allá de los titulares? En Revista Zócalo analizamos los medios, la política y la sociedad con una mirada crítica y profunda. Suscríbete a Revista Zócalo y sé parte de la conversación. Bueno, estamos listos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por participar en esta nueva conversación por Zoom con la revista Zócalo y ustedes que son también colaboradores de esta publicación dedicada al análisis de la comunicación política, los medios, el periodismo, las redes sociales, el Internet. Y en esta ocasión, bueno, pues nuestro tema es la desinformación y narrativa en la guerra de Medio Oriente. Participan en esta ocasión el profesor José Luis Camacho de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Gracias, José Luis. También nos acompaña el maestro Alberto Betancourt. Él es profesor y analista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, gracias a ti. Y también nos acompaña el maestro y analista Luis Hurtado, amigo de esta casa y profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenas tardes, Hola, estimado Luis. Carlos, muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar en este espacio con distinguidos panelistas. Gracias. Bueno, Gracias. pues comenzamos. Informamos que quienes deseen participar, enviar algún comentario, alguna pregunta, nos pueden enviar su mensaje al número de WhatsApp 55 15 92 99 69. Repito, 55 15 92 99 69. Y bueno, pues como les comentaba, el tema de hoy es la desinformación y la narrativa de la guerra en Medio Oriente. Y bueno, pues habría que decir que pasaron ya 17 días desde el 28 de febrero de que Estados Unidos e Israel iniciaron su ataque en contra de Irán, a pesar de que iraníes y estadounidenses estaban en conversaciones, pues ambos países agredieron, atacaron ciudades de Irán y como secuela de este ataque, pues mataron al ayatollah Yamenei. eh, y bueno, pues han transcurrido 3 semanas, casi 3 semanas de ese ataque y bueno, pues no se ve para cuándo vaya a concluir esta guerra que ya ha cobrado miles de víctimas, decenas de miles de desplazados, destrucción de infraestructura civil y militar, enormes costos humanos, que está impactando de manera global por el tema del petróleo. Esta guerra se ubica, pues, efectivamente en la zona de mayor producción mundial de petróleo. Y pues les preguntaría a ustedes inicialmente su opinión en términos generales de lo que está ocurriendo en esta guerra. Si quieres iniciar, José Luis, por favor. Bueno, pues es una guerra totalmente injusta y si nos remitimos inmediatamente a la falsedad de lo que encierra esta nueva ofensiva para el Medio Oriente, que ya no es nueva, pues ya viene desde el siglo pasado, desde la década de los 90, ¿no? Con Tormenta del Desierto, ¿no? Que también fue una aventura bélica iniciada precisamente por George Bush y después de los ataques a las Torres Gemelas, ¿verdad? También la otra invasión que hizo el hijo de George Bush, el Jr. Entonces,
estamos frente a un escenario de una completa desinformación sobre las motivaciones y los argumentos que esgrime actualmente el gobierno de Trump para llevar a cabo la invasión bueno, no, pues de hecho una intervención militar, un bombardeo, ¿verdad? En esas zonas que ha dejado miles de muertos, ¿no? Después de lo de Gaza, ¿no? Entonces, pero si nos ubicamos ahorita precisamente en lo que está ocurriendo, nos podemos remitir a una información que acaba de salir precisamente en relación a una renuncia de uno de los asesores, de los principales asesores de Bush, que simplemente dijo que Irak no representaba ningún tipo de amenaza inminente para Estados Unidos, ¿no? Y que el bombardeo tan brutal que ha hecho Estados Unidos sobre Irán, pues tiene que ver con la presión que tuvo el gobierno de Trump, apoyada por Israel, ¿verdad? Desde luego Israel y el poderoso lobby estadounidense. Este asesor se llama George Kent, que acaba de renunciar y que fue el que denunció que no había argumentos ni sustento para llevar a cabo toda esta operación que está llevando a cabo el gobierno de Trump en Irán, ¿verdad? Yo partiría del principio de la falsedad, de la falta de sustentos para llevar a cabo esta operación tan bárbara, ¿no? Claro, claro. Muy bien, gracias José Luis. Profesor Alberto Betancourt, su primera impresión, opinión acerca de esta guerra que ya cumple 17 días. Pues creo que es una guerra que tiene en vilo a la humanidad y con razón por todos los peligros que entraña. Y lo primero que yo diría, coincidiendo con el profesor Camacho, es que es una guerra que tendrá un alto costo humano, que se inició con una mentira, que se pretende fundamentar en una mentira porque no existe, por lo menos, por ejemplo, Se corta su micrófono, profesor. Se corta su micrófono. Un solo autor considere la posibilidad de que Irán realmente parece que está muy mala señal. Sí, se corta su voz, profesor. Bueno, ahorita regresamos con el profesor Alberto Betancourt. Luis Hurtado, pues ya es un lugar común Sí. que... ya regresó. Voy a reiniciar. Por favor. No sé si ahí ya me escuchan, Carlos. Ya te escuchamos bien. Sí, ya. Sí, no sé si ahí me escuchan. Sí, ya te escuchamos bien, profesor. Qué bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que en esta guerra es muy importante la información, no solamente en el sentido de la propaganda de los ejércitos, sí, sino que es muy importante la legitimación. Necesitan apoyo. Creo que no se escucha otra vez, ¿verdad? Ya te escuchamos Me voy bien. a mover para ver si Creo podemos que tener mejor sí. señal. Que regresamos contigo en un momento y pasamos con Luis Hurtado. Sí, mejor. Voy a buscar otro lugar para que haya mejor señal, sí. Gracias, Alberto. Bien, Luis, pues ya es común decir que en todos los conflictos, en todas las guerras, pues una de las víctimas es la verdad. Y en este conflicto, pues se han suscitado muchas noticias falsas, videos, versiones, eh, eh, pues de los dos bandos o de muchos bandos, propios y extraños. ¿Qué has registrado tú como especialista en este tema, Luis Hurtado? Por favor. Bueno, primeramente, Carlos, igual que pues todos los conflictos en la actualidad, las noticias falsas o las llamadas fake news
pues son ya un elemento indispensable, lamentablemente, en los conflictos bélicos o los conflictos armados. Son parte, digamos, de las estrategias que elaboran o estructuran las diferentes partes que se involucran, digamos, en los conflictos. Y en ese sentido, este conflicto que se acaba de suscitar a inicios justamente de este mes entre Irán, Estados Unidos e Israel, pues no es la excepción. Justamente previo al inicio o básicamente cuando se detona el conflicto, pues el argumento central de todo el conflicto pues fue básicamente una mentira, como lo decía el maestro Betancourt y como también el maestro Camacho lo comentó en su momento. No hay, digamos, argumentos que puedan, digamos, justificar el ataque y el conflicto armado entre Israel, por supuesto, Estados Unidos e Irán. Sin embargo, bueno, hoy en día, como bien lo señalaba, pues lamentablemente las guerras no solo se ganan con tanques o bombardeos. Hoy en día también se ganan a partir precisamente de los clics, a partir justamente de los videos y por supuesto de las noticias falsas. Esto dentro del argot de la estrategia se conoce como guerra híbrida. Actualmente vivimos una guerra híbrida en donde no solamente las partes juegan su papel estratégico al frente, digamos, de los diferentes espacios donde se está desencadenando los conflictos, sino también se desarrollan hoy en día en los medios de comunicación, pero sobre todo también en Internet. Y en Internet se está desarrollando pues una de los mayores, vamos a decir, confrontación entre los involucrados. Y detecté básicamente a lo largo de estos días, desde que empezó este conflicto, pues varios tipos de, vamos a decirlo así, noticias falsas o fake news. Por una parte, están las fake news que apelan básicamente a la inestabilidad, a todo lo que tiene que ver con esta suerte de pánico o esta suerte de incertidumbre. Y que buscan básicamente desencadenar una suerte no solamente de inestabilidad en la región, sino a nivel mundial. A lo largo precisamente de los mensajes que se mandan o de los diferentes videos, imágenes o inclusive noticias o pseudonoticias que se comparten, pues se apela precisamente a la idea de que ya estamos desarrollando o estamos en vías del desarrollo de una tercera guerra mundial. En ese sentido, no es la primera vez que este argumento se utiliza. Cada vez que se detona precisamente un conflicto, ya sea en Medio Oriente, en Europa o en Asia, pues ya se habla o se especula precisamente con ese argumento, ¿no? Entonces, lo que hace básicamente es generar incertidumbre, generar pánico y generar básicamente una suerte de descontrol. Otro elemento que encuentro básicamente es la polarización o el uso precisamente de la polarización como elemento narrativo dentro de las noticias falsas. Por una parte, se busca justificar la idea pues del avance democrático o la búsqueda de la llegada de la democracia en ciertas partes del mundo y por eso se justifica precisamente cierta invasión o cierta guerra, ¿no? Entonces, este es un elemento narrativo que se utiliza y se distorsiona la realidad y se crea una fake news digamos, alrededor de ello. Y esto polariza, por una parte, la sociedad o las personas que reciben, digamos, estos mensajes están a favor o están en contra, digamos, de la invasión. A favor en el sentido de decir, bueno, sí, van a llevar la democracia a esta zona del mundo. Los que están en contra es porque precisamente, pues apelan precisamente a que se violentan todos los tratados internacionales, se usa precisamente un argumento de libertad, de justicia, cuando detrás de fondo pues hay un elemento pues básicamente de elementos estratégicos como recursos naturales, posiciones geopolíticas, etcétera, ¿no? También palabras, conceptos como democracia contra régimen, ¿no? Exacto, dictadura, régimen, totalitarismo, autoritarismo, etcétera, etcétera. Entonces, es el uso precisamente de las noticias falsas para polarizar, digamos, el espectro que se está dando o el conflicto precisamente en el ámbito digital. Y por último, también encontré o se detectaron estas noticias falsas o fake news
en donde básicamente se apuntala a mostrar a cualquiera de los dos polos vencido o derrotado. En los primeros días se trató de mostrar que pues Irán ya había perdido la guerra, que había sido un bombardeo muy preciso, que inclusive pues se circularon inclusive imágenes del ayatolá, ¿no? O sea, que lo estaban sacando de los escombros, de zonas estratégicas militares de Irán que habían sido destruidas. Sin embargo, pues ya al realizarse, digamos, la verificación, pues vemos que todos estos elementos eran incorrectos o falsos. Pero por otra parte también, Irán pues no se quedó con los brazos cruzados y construyeron narrativas justamente para demostrar todo lo contrario, que había justamente Irán había derribado o había bombardeado zonas estratégicas de los aliados, en este caso de Estados Unidos, de Israel, que habían inclusive hundido el famoso Jules F. Kennedy, uno de los portaaviones emblema del ejército naval estadounidense, inclusive también que habían bombardeado la zona militar en Dubái, en Qatar, etcétera, etcétera. Y a la postre encontramos pues que todo eso tampoco correspondía a la realidad. Entonces, como yo lo decía al inicio de mi participación, las fake news actualmente están jugando un papel importantísimo para generar lo que se conoce como esta guerra híbrida, ¿no? Una guerra híbrida entre pues, los actores que se están desarrollando, pero también en las zonas de guerra, pero también en el ámbito no solamente mediático, sino también digital. Y básicamente ahorita, digamos, para cerrar esta parte de mi participación, pues las guerras hoy en día no solamente se dan justamente en los campos de batalla. Hoy en día están también en los ordenadores, en los diferentes dispositivos a los cuales accedemos y que están jugando un papel importantísimo en el desarrollo de estos conflictos armados, estimado Carlos. Bien, bueno, muy bien. Ya se volvió a conectar el profesor Alberto Betancourt. Si deseas, profesor, retomar tu tema, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Pues estamos viviendo un conflicto realmente alucinante. Estamos viviendo en un mundo alucinante porque la niebla de la desinformación, el uso de la propaganda con fines militares, hacen que realmente cueste mucho trabajo hacernos una idea de lo que está ocurriendo en el campo de batalla y de sus implicaciones. Y yo quisiera comenzar abordando el tema del motivo que fue, digamos, planteado por la administración del gobierno de Donald Trump para realizar esta brutal agresión conjunta entre Israel y Estados Unidos en contra de Irán. Y ellos plantearon que el ataque se debe fundamentalmente al hecho de que Irán era inminente que lograra ensamblar su arma nuclear, lo cual se iba a convertir en un peligro inadmisible para el mundo. Yo estuve revisando la revista El Boletín de los Científicos Atómicos, sin lugar a dudas, una de las publicaciones más especializadas y con una enorme autoridad en relación al tema de la cuestión nuclear, y no hay un solo autor en la revista que plantee la inminencia de que Irán estuviera cerca de construir un arma de ese tipo. Todos los autores coinciden en que Irán no puede, ni en el corto, ni en el mediano plazo, construir un artefacto nuclear. Voy a citar el caso de un artículo publicado por Nicole Grajewski, que es profesora de Ciencias Políticas de París y autora de un libro que se llama Rusia e Irán. Y en ese texto ella plantea que ella supone que fue el 12 de febrero, cuando Benjamín Netanyahu visitó Washington y estuvo en la Casa Blanca, el momento en el que se decidió lanzar la guerra contra Irán. El ataque Pero ella conjunto. dice que el ataque conjunto. Así es. Nada más pero ella dice que entre ellos dos. Exactamente, que el pretexto para el ataque fue que había una amenaza inminente de que Irán obtuviera un arma nuclear, pero no hay ningún análisis serio que pueda considerar inminente o siquiera cercana la posibilidad de que Irán desarrolle un arma de ese tipo. De hecho, lo que ella plantea, esta autora, Nicole Grajewski, es que en realidad pues ya se habían realizado los ataques del año pasado
que bombardearon las instalaciones nucleares de Irán en Fordow, en Natanz, en Isfahan, que fueron parcialmente destruidas, que actualmente se encuentran en un estado inoperantes, y consecuentemente, pues no hay posibilidad de que Irán pudiera, sin reconstruir esas instalaciones, ya no digamos construir un arma nuclear, sino incluso enriquecer combustible para eventualmente en un plazo mayor poder construir un arma. Pero además hay algo que debe llamarnos mucho la atención, perdón, termino nada más la idea, que ha sido prácticamente invisibilizado en los medios. En esa ocasión, en el bombardeo israelí y posteriormente en el estadounidense, Israel declaró que había hecho una lista negra de científicos y los había bombardeado en su domicilio, refiriéndose a los supuestos científicos que, según su punto de vista, estaban participando en el proyecto nuclear iraní. Y eso ha sido prácticamente invisibilizado y encubierto, al igual de que el hecho de que de que Israel, pues es un país que sí posee armas nucleares. Y eso, pues prácticamente no se ha mencionado durante estos días de conflicto. Claro, claro. Pero entonces, Alberto, si em, Israel, si el año pasado bombardearon las instalaciones nucleares, como tú bien dices, recuerdas, y ahora el pretexto es que estaba desarrollando, no se explica, ¿verdad? Porque tanto Estados Unidos como Israel dijeron en su momento, el año pasado, que habían destruido la infraestructura nuclear de Irán, y ahora, pues el pretexto era que finalmente sí tenían o iban a desarrollar esa bomba. Entonces es algo contradictorio. Entonces, Alberto, ¿qué estaría entonces detrás de ese ataque? Bueno, pues varias cosas, pero nada más quisiera rematar la idea diciendo que es una política nuclear racista, porque se considera una locura irracional y peligrosa que Irán eventualmente, aunque ya vimos que es falso, pudiera construir un arma nuclear, pero se oculta el hecho de que Israel sí las posee. Aunque Claro, Israel es firmante del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, es prácticamente un hecho reconocido por la comunidad internacional que Israel sí tiene ese tipo de armamento. Y en cambio, y ahí pues Estados Unidos le da todo su apoyo, no procede a atacarlo. Yo pienso que estamos viviendo, y aquí pues obviamente la dificultad hermenéutica de entender el conflicto, realmente un proceso de conflicto militar entre Estados Unidos y China. Me atrevo a arriesgar esa hipótesis, la planteo así nada más como una hipótesis, que ha pasado por varias escalas, que comenzó con el ataque a Venezuela para asegurarse del petróleo venezolano y poder controlar el mercado mundial de petróleo, que ahora va contra Irán, pero que tiene como uno de sus objetivos fundamentales, lo mismo que el acuerdo petrolero que se había alcanzado inicialmente con la India, de cortar el abasto de petróleo a China. Entonces, eventualmente, pues estamos pensando en un conflicto que tiene una dimensión mayor que la meramente regional. claro. Entonces, pues bueno, estamos viendo en curso el proyecto del Gran Israel, que lamentablemente pues ahora quiere hacer en Irán lo que ella hizo en Gaza, ¿no? Y eso no se dice tampoco, no se dice mucho. O sea, la intención detrás de Estados Unidos de atacar a China, pero bueno, amenazar a China, pero atacando sus bases de aprovisionamiento de crudo, tanto de Irán como de Venezuela. Y eso tampoco se dice mucho. Muy bien, gracias, Alberto. José Luis, el profesor José Luis Camacho, eh, pues estamos viendo pues una total, no falta de argumentos, una total impunidad, eh, ataca un genocidio en Gaza, luego ataca a Venezuela y secuestra a su presidente Nicolás Maduro, ahora se va contra Irán, amenaza a Cuba y dice que México es el epicentro de los narcotraficantes. Bueno, pues la verdad es que Donald Trump quiere pues apoderarse del mundo o implantar su voluntad eh, pues en contra de los intereses de la humanidad, porque pues estamos viendo la magnitud de la crisis en el Golfo Pérsico, ¿verdad? Pero pues está acá amenazando a Cuba, a México, antes lo hizo con Groenlandia, y bueno, pues parece ser que
quiere adueñarse Donald Trump de la voluntad de la humanidad y del curso de la humanidad. Pues sí, Carlos, mira, yo coincido con el maestro Betancourt en que yo creo que el fondo de este conflicto está, ahora sí que el epicentro de este conflicto está en China, porque si vean Más ustedes bien contra que China. sí, no, pero El- China es el objetivo real de este conflicto, exacto, exacto. de porque efectivamente el petróleo está es parte central de esta situación, ¿no? En la que, por ejemplo, ¿qué pasaba con Venezuela? Venezuela era uno de los países que suministraban petróleo a Venezuela, ¿no? ¿Y qué A pasó con China. México? México también, pues, ¿a quién le proporcionaba petróleo México? Pues a Cuba. ¿Verdad? Entonces el conflicto, probablemente el maestro Beltrán, yo pienso que tiene mucha razón al enfocar este análisis sobre China, porque probablemente sea el más afectado en este conflicto, porque China es el principal fuente bueno, el principal país que recibe el petróleo y que es fundamental para su economía. Y si un poco hacemos crecer este análisis, vemos que el conflicto de Trump realmente está a nivel de un choque entre dos tipos de imperialismo, ¿no? El imperialismo chino y el imperialismo norteamericano, ¿no? Y en relación a las notas falsas, ¿verdad? Al crecimiento de las notas falsas en este conflicto, yo siento que Trump no está totalmente, no ha logrado construir lo que llegó a construir George Bush cuando atacó Irak en relación a crear toda una mentira global. El hecho de que los países europeos de la OTAN no estén jugándosela con Trump y además declaren que no es su guerra para cerrar el estrecho de Hormuz, pues yo creo que eso nos da la idea de que el conflicto que planteó Trump no le está funcionando totalmente, ni creo que tampoco le esté funcionando el hecho de crear toda una mentira global sobre lo que es su principal argumento, que es que Irán supuestamente estaba a punto de crear una bomba nuclear y que por lo tanto representaba una gran amenaza para Israel y supuestamente para el mundo, ¿verdad? Porque si nos remitimos a lo que fue el conflicto después de los ataques de las Torres Gemelas como argumento de Bush para invadir Irak, pues se creó el argumento falso de que Irak tenía bombas nucleares, como ahora se ha dicho de Irán, ¿verdad? Lo que cual resultó totalmente falso. Yo recuerdo el incidente que hubo en la BBC de Londres cuando un reportero, Gilligan, de la BBC, entrevistó a un científico y desmintió totalmente a Blair de que porque pues en esa época Bush logró una alianza con Inglaterra para llevar a cabo la invasión de Irak, ¿no? Incluso España también que se sumó Y a ahora ese no. a esa alianza, ¿verdad? Que ahora Pedro Sánchez que rechaza, ¿no? Porque el Ujú. argumento, yo creo que ahí les está fallando a Bush la mentira, ¿no? No ha logrado desarrollar la mentira global como la desarrolló Bush para atacar y acabar y destruir Ujú. totalmente al régimen iraquí, y donde también estaba el fondo, del trasfondo siempre está el petróleo, ¿no? Aquí en México, yo recuerdo cuando fuimos a visitar al embajador de Irán, que en ese momento creo que se produjo una noticia de que guardias revolucionarios de Irán iban a atacar a la embajadora de Israel, lo cual resultó totalmente falso, ¿verdad? Fue desmentido por el gobierno mexicano y fue una nota que transmitió curiosamente López Dóriga en su emisión de vespertina de Radio Fórmula, pero no le dio voz al embajador de Irán, ¿verdad? Para desmentir esa información, que obviamente pues da la idea de que México también han creído que México puede formar parte de esta ofensiva que hay contra Irán. Claro. Entonces, pero volviendo un poco al desmentido que hubo durante la guerra contra Irak, de que había supuestamente
armas nucleares en Irak, pues lo desmintió ese científico inglés, ¿verdad? Y causó una enorme conmoción en la BBC de Londres, porque hicieron renunciar al presidente de la BBC, al director de las emisiones de noticias, ¿verdad? No sé si al propio reportero, no alcancé yo a saber si efectivamente hasta el reportero lo hicieron renunciar, pero ahí estaba muy clara que toda la fundamentación que creó Bush con el gobierno de Blair, creo, era falso totalmente para llevar a Sí. cabo la invasión. Y ahora lo que sí llama la atención es que los países europeos se hayan retraído y no participen de esa guerra, ¿no? Claro, sí, un punto interesante. Pero José Luis, me llamó la atención que dijeras que China es un país imperialista. Em, ¿Así lo crees? Bueno, pues es parte yo creo que es un imperio económico. Yo lo Ah, veo desde el punto de vista económico, que es un imperio económico y que las guerras de ahora se están dando a nivel de una geopolítica económica, ¿no? ujú. En la Y cual, entonces, Donald Trump, ¿qué tipo de imperialismo estaría practicando pues yo creo que es un imperialismo totalmente económico también, ¿no? Porque también? acuérdense, miren, Pero la es el economía, país que ataca a países de forma ofensiva, bueno, bélica. no, ¿Cuál no sería la podemos perder diferencia de con el vista. imperialismo chino? Bueno, no podemos perder de vista que ahorita la caída de los índices de popularidad de Trump están en el suelo en Estados Unidos. No les ha, fu- no le ha, fu- La economía de Estados Unidos está en Sí, crisis, pero ¿verdad? ¿cuál es la diferencia entre el imperialismo chino y el imperialismo yanqui o En, de que- Bush, de Trump? en la búsqueda de las fuentes de recursos, ¿no? En el dominio de las fuentes de recursos, de la energía, ¿no? Yo lo diría Sí. así, porque China, pues aquí lo tenemos en Sonora, ¿no? Buscando las fuentes de minerales raros, ¿verdad? Que son una fuente muy importante para desarrollar las nuevas tecnologías. Entonces Bien, yo muy creo bien, que no podemos, yo me regreso un poco a lo que el maestro Betancourt señalaba, ¿verdad? muy bien. De que yo creo que el conflicto real, independientemente Sí, de sí, la sí, cuestión regional o de sea, el Israel, fondo es el petróleo, ¿no? el petróleo, Digamos, la acumulación, el control de países productores de petróleo. Muy así bien. es. Luis, si quieres, bueno, se ha dicho mucho la generación de noticias falsas en Estados Unidos. Eh, pues un día Donald Trump dice una cosa, luego se retrae, luego la vuelve a retomar. Bueno, estamos viendo el caso de México, ¿verdad? Donde lo amenaza, vuelve a reiterar que aquí en México los cárteles dominan, gobiernan. Entonces, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo has registrado algún tipo de generación de noticias dentro de los medios gringos? No sé si tengas algún dato o alguna revelación. Bueno, habrá que recordar que New York Times fue el periódico que dijo que, este, que Donald Trump pues estaba, que había que el ataque que mató a decenas de niñas en Irán, pues fue un bombardeo que salió de las fuerzas estadounidenses. ¿Qué se ha dicho acerca de esto, de otros temas similares dentro de este conflicto armado? Mira, Carlos, tocas un punto muy importante que es el papel de los medios de comunicación en Estados Unidos. Básicamente en Estados Unidos, pues tras el boom que se está dando no solamente en este país, sino en todo el mundo de Internet, pues han venido también en una suerte de crisis y han tenido que reconfigurar, digamos, su estructura no solamente económica, sino también política. Recordemos que las grandes empresas de noticias en Estados Unidos hoy en día ya pertenecen no a los grandes, pues vamos a llamarlos hakes de las noticias que fueron los que los fundaron. Muchos de ellos hoy pertenecen a empresas que son del ámbito digital, como el caso de Washington Post, que hoy es propiedad básicamente de Jeff Bezos, propietario de Amazon, o está el caso hoy en día, pues de empresas como
Fox News, que es un medio de comunicación muy cercano a Donald Trump, no solamente en esta etapa, sino previo a, durante su primera etapa como presidente y por supuesto después de ser presidente. Y no se diga todos los acuerdos que actualmente tienen las empresas digitales y por supuesto mediáticas. Yo para entender esto voy a regresar justamente a la toma de protesta de Donald Trump el año pasado, en enero del año pasado, y quienes figuraron en las primeras filas, digamos, de asistentes a este acto. Pues nada más y nada menos que los propietarios de las redes sociodigitales o las empresas digitales más importantes del mundo, desde Mark Zuckerberg, el propio Jeff Bezos, estaba nada más y nada menos que Elon Musk, que jugó un papel importantísimo al inicio de su segundo periodo, y por supuesto todos aquellos desarrolladores de inteligencia artificial y por supuesto de Google que estuvieron, digamos, en esta primera fila. Y bajo esa lógica, ¿esto qué ha permitido? Pues que Donald Trump tenga básicamente un control mediático importantísimo en los Estados Unidos. No hay medio de comunicación que le haga frente, inclusive en el ámbito digital. Él es propietario, es el único presidente en el mundo que es propietario de una red sociodigital donde impone precisamente agenda, que esto pues marca precisamente un precedente importantísimo. Es un presidente que tiene de la mano pues apoyo en diferentes ámbitos mediáticos. Recordemos hoy la compra precisamente de Paramount, de Paramount, que compra precisamente lo que es Warner Bros. En una transacción económica pues desorbitante, pero recordemos la alianza que existe con Paramount y Donald Trump, que apoya precisamente al presidente y ahora que adquiere precisamente pues esta empresa, pues esta empresa actualmente es dueña de la CNN, que es la única empresa que digamos o medio de comunicación que le hacía frente en televisión a Donald Trump. Hoy en día pues esa política pues está cambiando a partir de esta adquisición por parte de Paramount. Y si así sumamos elementos, pues vemos a un presidente que tiene no solamente el apoyo mediático, sino también tiene el apoyo político, porque las elecciones del 2024 le permitieron a tener pues una gran holgura tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. También tiene una gran tasa precisamente de apoyo entre gobernantes, alcaldes en los Estados Unidos, y eso lleva pues básicamente que Donald Trump sea pues la persona que es hoy en día, hace lo que quiere, como quiere, y sin importar, no obedece tratados internacionales, no obedece el derecho interno de su país. De hecho, hasta la división de poderes en los Estados Unidos, pues se ha visto mermada precisamente por Donald Trump y su poderío. Y a esto hay que sumarle, pues todo lo que hoy en día pues ha venido a desentonarse o desencadenarse tras no obtener pues el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Ese es un elemento importantísimo dentro del radiante mediático y político, porque Donald Trump fue muy claro al decir, yo busqué precisamente por todas las vías posibles que el mundo estuviera paz. Ahora no hay paz, ahora yo voy a hacer la paz. E inclusive esto desencadenó pues básicamente pues todo lo que estamos viviendo en la actualidad, empezando en enero de este año con la intervención a Venezuela, posteriormente las diferentes amenazas que ha hecho a México y Latinoamérica precisamente por no alinearse precisamente a sus designios, y recientemente en marzo de este año pues con lo que está ocurriendo con Irán. Recordemos en febrero que él fue abierto de que iba a hacerse pues de Groenlandia, ¿no? Una cruzada también no solamente mediática, narrativa, sino también inclusive militar, al grado de que Europa tuvo que mandar fuerzas armadas precisamente pues a esta isla que es hoy parte también de Dinamarca. Entonces, bajo esa lógica, hoy tenemos a una persona pues que no tiene freno alguno, ni verbal, ni, por supuesto, armamentístico y mucho menos político. Entonces, bajo esta lógica, tenemos un gran conflicto que amenaza a todo el mundo y, por supuesto, que es producto de yo voy a decirlo así, de esa debilidad democrática que se está viviendo en el mundo a partir de estos liderazgos. Sí, así es, Luis, como lo comentas. Profesor Alberto Betancourt, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
Hace un momento el profesor Luis Hurtado manejó una idea, una hipótesis de la Tercera Guerra Mundial. Eh, y bueno, pues con Donald Trump, él ha dicho que el conflicto con Irán, la guerra, más que conflicto, la guerra contra Irán, pues iba a durar 4 semanas. Israel ha dicho pues lo que dure y los iraníes dicen pues lo que dure. Eh, ya Estados Unidos y Israel mataron al Ayatollah Ali Khamenei, aseguran que hirieron a su hijo, a su sucesor, Mojtaba Khamenei, y que pues con esta crisis que se está prolongando, ¿usted ve un escenario de un conflicto mayor, una tercera guerra mundial? Espero que no, pero creo que estamos, digamos, llenos de riesgos en muchos sentidos. Lo primero que a mí me preocupa mucho, pues es efectivamente que estamos ante una guerra que está adquiriendo un cariz religioso. Ujú. No sé si eso ocurrió durante la visita de Benjamín Netanyahu a Washington, pero el hecho es que el objetivo número uno del ataque lanzado por Estados Unidos a Israel y específicamente por el ejército estadounidense, la orden que dio Donald Trump fue el asesinato del Ayatollah Ali Khamenei. Y eso significa pues que se quitó la vida del líder religioso de 300 millones de musulmanes chiíes en todo el mundo que viven en más de 17 países. Pero además es una orden que fue ejecutada por el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que como me imagino que es del dominio público, tiene muchos tatuajes, es como el hombre ilustrado de los cuentos de Ray Bradbury, pero entre esos tatuajes uno que a mí me llama particularmente la atención y que destaca por su tamaño es una cruz de los cruzados, una cruz que es rematada por filos, digamos, por patines en cada uno de los extremos donde terminan las 4 líneas de la cruz y que además tiene 4 cruces correspondientes a cada uno de los 4 cuadrantes. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, pues es un personaje muy singular. Él escribió un libro que se llama La Guerra de los Guerreros, en la que dice que la debilidad militar de los Estados Unidos se debe fundamentalmente al hecho de que las Fuerzas Armadas han sido muy tolerantes con la gente de color o con el género y que este tipo de ventajas para los soldados afroamericanos o para las mujeres han sustituido al mérito. Peter Hegseth dice él que Estados Unidos está viviendo en una sociedad que ha olvidado a quienes arriesgan la vida para salvar la libertad. Entonces, pues realmente él es un cruzado de la masculinidad, del machismo, de la supremacía racial, y el objetivo que establecieron de aniquilar al jefe religioso, al ayatollah, pues hace que se incube un odio que hace que independientemente de la estrategia militar decidida por Donald Trump, esta guerra se vuelva extraordinariamente difícil de parar. Y en ese sentido, pues es muy importante por lo mismo que ante este huracán de locura que ha desatado el agente naranja, nosotros podamos confrontarlo con cordura, con búsqueda de la paz, con solución pacífica y diplomática de los conflictos. En este momento eso suena bastante ingenuo o irrealizable, pero eso es a lo que tenemos que tirarle. Y en Sí, ese sentido, pues es muy importante la cobertura que hagan los medios. Si quieres en este momento o más adelante, pues me gustaría mencionar algunas ideas de cómo los medios están encubriendo algunas de las cosas que son muy importantes de la guerra, como el hecho de que las Fuerzas Armadas de Israel pues han estado atacando instalaciones militares nucleares iraníes y algunas otras consideraciones. bien, gracias. Profesor Betancourt, sin embargo, eh, pues la intención de Estados Unidos y de Israel es acabar con el régimen de los ayatolas, como acabó o quitó al presidente venezolano Nicolás Maduro, amenaza con atacar a Cuba y en ese ataque, pues quizá con los mismos propósitos, eliminar a la cúpula militar y política de Cuba. Y sin embargo,
Estados Unidos parece que no le están saliendo bien las cosas. Al principio de la conversación, el profesor Camacho mencionó que este día se dio a conocer que Joe Kent, el funcionario de mayor rango de Estados Unidos en materia antiterrorista, pues dijo que renunciaba porque Irán en realidad no representaba una amenaza inminente como principal argumento de Donald Trump para atacar Irán. Parece que no le está resultando nada fácil a Estados Unidos, a pesar de su agresividad, a pesar de eliminar líderes, a pesar de eliminar cúpulas y destruir infraestructura civil, pues no le están saliendo muy bien las cosas a Trump. Afortunadamente no, pero efectivamente yo creo que estamos ante una élite política, digamos, encarnada en Donald Trump, que pues ha llegado a tener ya actitudes realmente delirantes, simplemente pensando en la forma en la que están gobernando al interior de los Estados Unidos. Donald Trump ha declarado más de 90 estados de emergencia. 90 estados de emergencia. El filósofo griego Nikos Poulantzas decía que a la hora de hablar de fascismo, pues hay que hablar con propiedad, ¿no? Que hay gobiernos democráticos que pueden ser muy represivos, incluso muy militaristas en el exterior, pero que no necesariamente son fascistas. Luego dice que hay gobiernos que son como gobiernos de excepción, que están fluctuando, ¿no? Entre la república y la dictadura. Y luego, pues ya las dictaduras francamente fascistas. Donald Trump ha declarado 90 estados de emergencia. El más reciente es el que declaró contra Cuba, la orden ejecutiva en la cual dice que Cuba constituye una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y le prohíbe a los países del mundo dotarlo de petróleo. Es una amenaza directa contra México que contraviene derechos humanos fundamentales, incluso los derechos consagrados en el Tratado de Libre Comercio. Normalmente se habla del Tratado de Libre Comercio de una manera, no sé, muy apologética para mi gusto, pero en este caso, pues es un tratado que incluye derechos comerciales, obligaciones comerciales. Y esta orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, pues contradice esos derechos consagrados en ese tratado. Envenena el comercio internacional, pero sobre todo es una agresión a la soberanía de México, a los ámbitos de nuestra soberanía. Porque imaginemos que ahora pues va a haber un gobierno extranjero que va a decir a quién le podemos vender nuestro petróleo. Claro. Entonces, esa orden es muy peligrosa porque oficialmente fue acompañada por un discurso en el que Donald Trump le dio al secretario de Estado Marco Antonio Rubio la atribución de poder darle mayores escarmientos a Cuba, fue la palabra que utilizó. Y pues eso imaginémonos, entonces ya resulta que ahora Estados Unidos desbordó sus fronteras, que ahora ya Marco Antonio Rubio va a gobernar no solo en Estados Unidos, sino que va a gobernar en todo el continente. Entonces se desdibujaron las fronteras nacionales, ya no existen las soberanías de los países. Pues la respuesta es que sí existen y que las vamos a hacer valer. Eso yo creo que es muy importante para nosotros los mexicanos. Claro. Luis Hurtado, en todo desde que regresó al poder, a la presidencia Donald Trump, pues hemos leído y conocido pues esta narrativa agresiva, intimidatoria, que en los hechos, en no pocas ocasiones se ha vuelto realidad. Es una narrativa de amenaza, de anuncio, anuncio y luego el golpe. Anuncio, anuncio y luego el golpe. Pues lo vimos en Venezuela, ¿verdad? Desplazó a su armada cerca en el Atlántico, frente a las costas venezolanas, este, y luego atacó a Venezuela, lo hizo en Irán, ¿verdad? Y bueno, pues Cuba le queda enfrente, entonces, pues la verdad es que esta narrativa de primero desplazar un argumento de amenaza constantemente y luego concretar la amenaza, con una intervención bélica, pues parece ser que esta... ¿cómo has visto todo este manejo de la narrativa de Donald Trump? Híjole, pues mira, Carlos, es un tema también muy importante porque hay que hablar de dos Donald Trump. En su primer mandato, digamos, Donald Trump fue una persona que utilizó su narrativa precisamente para amenazar y tratar, digamos, de gobernar y, por supuesto, de ejercer, digamos, su poderío.
todos los analistas justamente que he revisado y justamente se dieron que confluyeron durante la campaña 2024, pues decían que, bueno, en ese momento, pues Donald Trump, pues había sido una persona que hablaba más que actuaba. ¿Qué ha pasado justamente con este segundo periodo de gobierno? Pues vemos un Donald Trump completamente distinto a ese primer periodo de gobierno. Ahora vemos un Donald Trump que no solamente gana la elección en el ámbito de ganar digamos, los colegios electorales, sino también lo gana precisamente en el ámbito popular con el número de votos. Gana, por supuesto, por consiguiente también la Cámara Alta y la Cámara Baja en los Estados Unidos. Y a esto hay que sumarle, pues, que todos aquellos medios de comunicación que antes, que justamente al finalizar su primer periodo de gobierno, que lo vetaron, lo expulsaron, porque hay que decirlo así, también las redes sociales le suprimieron sus cuentas en los distintos espacios. Justamente cuando llega al poder en este segundo periodo, pues inclusive no solamente le dan la posibilidad de tener nuevamente sus redes sociales, sino que le pagan a Donald Trump una demanda, de hecho gana todas las demandas que interpuso justamente al finalizar su primer periodo de gobierno y donde se le suprimen todas sus redes sociales. Gana todas estas demandas y no solamente eso, le dan precisamente una preferencia y un mayor apoyo en todos los sentidos. Tiene más alcance hoy en día sus publicaciones, pero todas sus publicaciones son retomadas precisamente de su red social, que es de su propiedad, que es Truth Social. Pero a esto hay que sumarle también, mi estimado Carlos, que hoy su narrativa ya no es igual que la primera. Ahora es una narrativa de justamente de señalar, de acusar, muchas de ellas, como ya lo dijo muy bien el maestro Betancourt y por supuesto el maestro Camacho, sin fundamento y sin elementos, sin argumentos. No hay verdad detrás de todos sus dichos. Pero no solamente eso, Carlos, sino que su narrativa hoy en día se ha vuelto más poderosa porque pasó de los dichos a los hechos. Hoy en día ya Donald Trump no solamente dice algo, sino que hoy en día actúa. Y por eso es pues el miedo que se ha concentrado y por supuesto la gran problemática que tenemos en la actualidad. Porque si él anuncia o dice que va a hacer algo, no solamente se queda en ello, sino actúa. Por eso es sumamente peligroso cuando acusa a México. Recientemente lo hizo en esta reunión que se celebró hace unos días, donde invita a los países latinoamericanos de corte pues de derecha y de ultraderecha, y donde excluye precisamente a todos los países latinos o latinoamericanos de corte de izquierda, y donde precisamente ahí habla del caso de México, que México es un país que concentra pues un peligro no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo, porque pues concentra los principales grupos criminales, que ya no les llama criminales, de narcotráfico les llama grupos terroristas, hay que decirlo así. Desde que llega a la presidencia de los Estados Unidos, él cambió la nomenclatura precisamente de llamarlos grupos criminales, ahora grupos terroristas, o cataloga precisamente al narcotráfico como un grupo terrorista, y a partir de ello pues habla precisamente de una cruzada e invita también a esos países a que sean parte de esa cruzada. Entonces, estamos ante la antesala no solamente de dichos, estimado Carlos, sino de hechos, y eso es lo peligroso precisamente de una persona que básicamente utiliza su narrativa para señalar y para después agredir. Ha habido investigaciones y por supuesto diferentes análisis que han comparado el discurso de Donald Trump con líderes de corte pues fascista o totalitarios, como el caso pues de Mussolini, el caso precisamente de Hitler o el caso de Stalin en la Unión Soviética. Entonces tenemos esa suerte, esa situación pues que pone los focos de alerta, y por supuesto ahora las amenazas no solamente se quedan ahí, sino que brincan precisamente al terreno pues de los hechos. Hoy en día, por eso el presidente precisamente de Cuba entiende bien a lo que se está enfrentando y trata por todas las vías diplomáticas posibles de que esto no
concluya precisamente pues con una invasión y por supuesto con una suerte de conflicto en este país del Caribe de América. Sí, sí, pues una amenaza preocupante, Luis. Volviendo, bueno, sin dejar el tema de Cuba, el maestro Alberto Betancourt escribió este domingo en La Jornada un artículo que tituló Cuba en nuestro corazón tiene su nido, su nido. Y aquí rescata el maestro Betancourt el hecho de que pues el secretario de Estado, Marco Rubio, pues no niega ser aspirante a la presidencia a suceder a Donald Trump. Entonces, pues resultaría algo muy preocupante porque pues Marco Rubio es de origen cubano y bueno, pues mantiene una política agresiva contra la isla y desde luego pues quiere que desaparezca el régimen cubano, ¿verdad? O el gobierno cubano. Entonces, pues sí, no sé si quisieras, profesor Alberto Betancourt, comentar algo breve acerca de tu artículo publicado en La Jornada el domingo pasado. Sí, muchas gracias. Pues ese artículo es resultado de una intensa preocupación respecto a la amenaza que significa para América Latina la política exterior que está siguiendo el presidente Donald Trump. En realidad, desde el 3 de febrero, cuando se inició la intervención armada y vivimos la pesadilla de escuchar las aspas de los helicópteros estadounidenses sobre el cielo de Maiquetía y de Caracas, el presidente de los Estados Unidos anunció que había realizado un ataque a gran escala, así lo dijo él, militar, que había incluido fuerzas marítimas, aéreas, terrestres, comunicacionales, algo que nosotros como revista, pues yo creo que tenemos que abordar, ¿no? Esa arma que fue utilizada para hacer un apagón comunicativo sobre Venezuela, y en esa ocasión él designó a Marco Antonio Rubio como el encargado de dar las instrucciones respecto a lo que tenía que hacer Venezuela. Entonces, pues en realidad, Marco Antonio Rubio es una figura muy preocupante, con mucho poder. Actualmente probablemente es el funcionario con mayor poder en el gabinete del presidente Donald Trump. Él en muchas ocasiones, por ejemplo en su libro Hijo de Cuba, él menciona que le hubiera gustado encabezar un ejército que derrocara a la familia de los Castro en Cuba, y muy recientemente, hace unos cuantos años, pues hizo en la pequeña Habana de Miami un homenaje a los combatientes que intentaron invadir la isla y que fueron derrotados en Playa Girón. Y en la actualidad, después de la orden ejecutiva que le prohíbe a México darle petróleo a Cuba, Donald Trump explicitó que el encargado de la operación pues sería Marco Antonio Rubio. Entonces, pues en realidad yo creo que es una figura muy preocupante que está atentando contra lo que la CELAC muy pacientemente construyó de nuestro continente, que es una zona de paz. Sí. Y creo que en ese sentido pues es muy importante que hagamos valer nuestra soberanía. Claro, claro. José Luis, pues existe la percepción, por lo que hemos ya visto en estos meses y en lo que va del gobierno del ultraconservador Donald Trump, pues esa agresividad y esa constante presión contra México. Y existe la percepción de que Donald Trump, pues, se muere de ganas de hacer una incursión armada en México, con el pretexto de detener, de aniquilar o de combatir el narcotráfico. Ya lo dijo recientemente, ahora que convocó a la Alianza de las Américas, porque México, según él, es el epicentro del narcotráfico en este continente. Eh, y pues algunos analistas especulan diciendo que dado la baja popularidad de Donald Trump, pues un golpe contra México le rescataría o lo haría un poco más popular o recuperar esa popularidad que tiene frente a sus bases más ultraconservadoras.
¿Tú cómo lees, cómo ves esta percepción? ¿Sería real que Donald Trump quisiera asestar un golpe militar contra México? Mira, yo lo veo muy difícil y creo que la estrategia de la presidenta, que probablemente a muchos no nos satisface todo, sobre todo por la suspensión del petróleo a Cuba, pero creo que la presidenta ha estado maniobrando frente a una campaña de desinformación, pero intensiva, y que tiene mucho que ver el procónsul que tenemos ahora en México, que es un militar, es un agente de la CIA, ¿verdad? Entonces, es una campaña totalmente preparada y prefabricada y sistemática para ir debilitando a México en relación con Cuba, evidentemente, ¿no? Pero también, obviamente, estamos en el mismo escenario, en el mismo contexto en lo que está pasando en Irán. Entonces no podemos divorciarnos ni lo de que pasó en Venezuela, ni lo que está pasando en Irán, ni lo que se prepara presuntamente para Cuba, ¿no? Cuando dice que Trump que le gustaría tomar Cuba, ¿no? Y regresar al siglo XIX, ¿no? Cuando ya los presidentes estadounidenses pues ya tomaban a la isla de Cuba como su propiedad, ¿no? Antes de que los españoles dejaran la isla, ¿verdad? Entonces yo creo que el gobierno de México tiene una política que digo, no es muy satisfactoria para quienes tenemos una amplia solidaridad con Cuba, que nos gustaría que la el gobierno de la 4T pues mantenga los contratos petroleros, ¿verdad? Que vienen desde el Pacto de San José, ¿verdad? Creo que el gobierno ha optado por una política de resistencia frente a la campaña de desinformación, porque lo que hace ver Trump es que todo el país estaría incendiado por los carteles de la droga, ¿no? El último episodio que tuvimos para atrapar al Mencho, bueno, con grandes dificultades porque no podemos dejar de perder de vista que hubo 26 militares jóvenes que fueron prácticamente asesinados por un ejército del Mencho, ¿verdad? Con armas muy potentes, ¿verdad? Pero sin embargo logró adelante, ¿verdad? Lo que todavía es inconcebible es que un periódico se haya apoderado de documentos que podían haber estado bajo resguardo de la fiscalía para saber hasta dónde llega la corrupción de de las policías mexicanas involucradas con los carteles como este del Jalisco Nueva Generación, ¿verdad? Entonces, yo veo que también nosotros estamos en el mismo circuito de desinformación de lo que está pasando en Irán. Yo tengo la percepción de que si de mantenernos o sea, mantenernos en ese tipo de resistencia, cabeza fría, habla mucho la presidenta, puede ser resultado, porque en realidad yo observo que Trump no está logrando las batallas que él pensaba para erigirse como el emperador mundial, ¿no? Y que la mentira que ha estado construyendo sobre Irán, que construyó sobre Venezuela, ¿verdad? Pues no le está funcionando, no le está funcionando. Entonces claro, nosotros somos los países más vulnerables, los latinoamericanos somos los más vulnerables, somos por la proximidad. Nada Claro, más que Irán es otra cosa, ¿no? Lo que bien, está pasando en el estrecho de Hormuz, ¿verdad? De que están creando toda una crisis petrolera a nivel global, ¿verdad? Que está afectando, obviamente, regreso un poco a China, porque me dio la idea el maestro Betancourt, ¿verdad? Que en realidad, pues el centro de esa pugna global, pues está precisamente China, bien, guardando silencio, ¿verdad? Los rusos están demasiado presionados por la guerra en Ucrania, ¿verdad? Pero yo creo que Trump, más bien creo que lo que en un momento si no logran derribar la resistencia iraní, la situación va a cambiar. Y yo creo que los países europeos ya dieron señales de que no es su guerra. Empezó con Pedro Sánchez, en España, cuando le negó aumentar el Producto Interno Bruto para apoyar a la OTAN. Entonces, hay elementos que nos vienen a decir que probablemente la renuncia de este asesor, ¿verdad? Que niega
que le dice a Trump que pues iraní no representaba ninguna amenaza nuclear, como tampoco lo representaba Irak en la guerra de Bush, ¿verdad? Entonces, pues son elementos de pretexto para llevar a cabo guerras de rehabilitación de sus fábricas de armamentos, ¿no? Que se han Así es. cuadruplicado la producción de armamentos, ¿verdad? Para reactivar la economía que tiene muy debilitada Estados Unidos, ¿no? Bien. Yo veo que, ojalá, yo pienso que el papel que está haciendo el gobierno de México, aunque les digo, cuesta entenderla, pero de resistencia. Ahorita, por ejemplo, cuando las pláticas para reactivar el TEMEC y no se van a llevar a cabo, y que aparece la sombra de China en eso, en este tipo de situaciones, ¿verdad? En estos todavía desacuerdos sobre el TEMEC, pues nos hablan de que probablemente Trump no va a resultar, no le va a dar, no le va a funcionar totalmente la guerra que emprendió con Irán. Y lo de Cuba, pues los cubanos están actuando, me parece que con inteligencia, están hablando con inteligencia al abrir sus países a otro tipo de inversión más abierta para ir frenando esta, esta esta Bien. estrategia de enormes presiones, ¿verdad? Sí, Y yo creo que, pero José Luis, pero por más que conceden los países, Trump los ataca. no, sí, Estaban en claro, las conversaciones con los venezolanos, estaban las conversaciones con los iraníes y de todo modo los atacó. Eh, Luis, ¿tú cómo has visto la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum? Eh, la cabeza fría, le contesta, siempre le contesta a Trump. eh, el pueblo me eligió, ¿verdad? Cuando Trump dice que el narco gobierna o controla, ¿verdad? ¿Cómo has visto la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a esta constante presión del ultraderechista Donald Trump? Bueno, desde mi punto de vista ha sido una narrativa muy eficaz, estimado Carlos. Recordemos desde el inicio justamente de este segundo mandato de Donald Trump, pues diferentes países o diferentes líderes o representantes de cada país tuvieron como conatos directos con Donald Trump. Recordemos precisamente el caso del ex primer ministro Justin Trudeau en Canadá, que inmediatamente tras el anuncio de los aranceles o la finiquitación del Tratado de Libre Comercio entre los tres países de América del Norte, pues inmediatamente respondía. El caso de Gustavo Petro, de Lula da Silva, bueno, así puedo enumerar a muchísimos, el propio presidente Emmanuel Macron en Europa, etcétera, etcétera. Y algo que caracterizó y que en su momento fue muy criticado, hay que decirlo así, sobre el caso de México, fue que la presidenta Claudia Sheinbaum no respondía inmediatamente. La presidenta Claudia Sheinbaum esperaba precisamente, medía justamente el impacto que tenían, digamos, los mensajes que emitía Donald Trump y posteriormente daba una respuesta. Básicamente tardaban bastantes horas, o inclusive un día completo en dar una respuesta, ya sea que lo hacía por vía de sus redes sociodigitales o inclusive la respuesta se veía en la conferencia de prensa matutina en la mañana del pueblo. Y esto al principio fue duramente criticado por diferentes actores, principalmente aquellos que cuestionan o denostan el gobierno pues de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sin embargo, tras unos meses o días, se percató no solamente los comentaristas que cuestionaban y criticaban a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que se dieron cuenta a nivel internacional que la estrategia que había implementado la presidenta Claudia Sheinbaum había sido eficaz, eficaz en todos los sentidos, porque buscaba básicamente más que pelearse, criticar o cuestionar o responder con aranceles, como le hicieron casi todos los países en el mundo, pues ella no, se dedicó básicamente a ser mesurada, a hablar precisamente, presentar sus argumentos y después, pues básicamente venía la respuesta de Trump, que ante los ojos del mundo, pues doblaba, digamos, pues los dichos.
no imponía ningún arancel, no buscaba seguir con la confrontación, sino todo lo contrario, había una suerte de diálogo respetuoso, y eso a la postre llevó a que artículos no solamente en México, sino en diferentes partes del mundo, a mí me entrevistaron en diferentes partes del mundo derivado de ello. Estoy hablando de Le Monde, Republique, estoy hablando de El País, España, inclusive los diferentes medios en Estados Unidos celebraban y admiraban la destreza comunicativa de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al monstruo o el gigante comunicativo que era Donald Trump. Entonces, bajo esa lógica, pues se volvió un ejemplo a seguir en distintas partes del mundo de la estrategia comunicativa que había implementado. ¿Qué pasa hoy en día? Pues que esa estrategia todavía sigue teniendo sus efectos y sigue teniendo su eficacia. ¿Por qué? Porque no ha logrado precisamente una confrontación directa con el presidente de los Estados Unidos, ha, digamos, instaurada básicamente una suerte de negociación entre los dos países, ha habido una suerte de trabajo colectivo entre los dos por la lucha precisamente del narcotráfico, que ha sido uno de los elementos pilares de la narrativa de Donald Trump, e inclusive ha habido pues halago por parte de Donald Trump al señalar pues el liderazgo de la presidenta, las cualidades que actualmente y sobre todo decir que tenemos una gran presidenta a comparación de otros presidentes en distintas partes del mundo. Entonces, esa narrativa de Claudia Sheinbaum ha sido eficaz frente al embate y el oleaje tan fuerte que ha tenido el presidente Donald Trump, y por supuesto que es digno de admirar y por supuesto de destacar, estimado Carlos. Habría que recordar que luego de que Donald Trump amenazó a los países que entregaran petróleo a Cuba, que les aplicaría aranceles, inmediatamente la presidenta dijo, bueno, no mandamos petróleo, pero mandamos alimentos, de ella fue la convocatoria para enviar el primer embarque hacia Cuba, y bueno, ya van 3 embarques que se dirigen a Cuba con ayuda de varios productos, que por cierto, donamos ahí algunos pequeños alimentos nosotros para enviarlos a Cuba también. Bien, bueno, profesor Betancourt, pues ahí están las palabras de Donald Trump y luego la acción de Donald Trump, la acción bélica, la acción agresiva contra muchas naciones. Y en el caso de México, pues a Donald Trump, si tiene esas intenciones de alguna incursión militar contra México, pues se le atraviesa el Mundial, se le atraviesa la negociación del Tratado de Libre Comercio. En estas circunstancias, pues si quisiera Donald Trump hacer algo contra México, pues está en este contexto del Mundial, este contexto del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué ve usted ahí, profesor Betancourt? Pues yo desafortunadamente veo un riesgo muy grande. Yo creo que de ninguna manera podemos menospreciar lo ocurrido en la reunión de Escudo de las Américas, el hecho de que se haya convocado a 12 países de América Latina, todos ellos con un perfil político muy cercano a Donald Trump, y que en esa reunión, con el impacto geopolítico, los reflectores mediáticos encima, se haya pronunciado un discurso contra México del nivel del que se pronunció, diciendo prácticamente que el mayor peligro para el continente era nuestro país, que es el epicentro del narcotráfico y que no se va a permitir, y que en ese marco, ya no formalmente en la reunión, pero si hubiera hablado de la posibilidad de una intervención militar, yo creo que es algo que haríamos mal en menospreciar, en subestimar. No necesariamente, y eso por supuesto también hay que tomarlo en cuenta, quiere decir que se vaya a traducir en una acción militar efectiva, y por supuesto nosotros tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance y nuestra inteligencia y nuestra voluntad para conjurarlo, pero de entrada no podemos descartar el hecho de que eso ocurrió. Eso ocurrió y que tiene una enorme gravedad porque, pues además, digamos, hay que pensar en que se conformó una especie de coalición internacional de países que ven a México como el epicentro del narcotráfico desde esta óptica, desde luego injustificada, intervencionista,
Pero digamos, ese es el contexto en el que estamos. Bueno, y nos Y ponen ahí una... pues incluso, Perdón, sí, adelante, sí, adelante. no, y incluso aunque no hubiera una intervención, pues sí hay un amago militar, Sí, bueno, o sea, ahí un vemos amago, también, sí. profesor, pues la poca hermandad de esos países. Muchas veces el discurso de la hermandad de los pueblos latinoamericanos, pues ¿cuál hermandad? Esa es una total ofensa para México haber participado de esa convocatoria de Donald Trump, de la Alianza de las Américas. Sin Totalmente duda. una, una, una cuestión agresiva contra México por parte de esos países también. Sí, aunque ahí yo sí sería como muy, insistiría mucho en la importancia que tiene como identificar a los agentes, ¿no? Yo creo que la hermandad con el pueblo ecuatoriano, con el pueblo hondureño, con el pueblo argentino, pues eso yo no lo pondría en duda. Yo creo que ahí el asunto son los gobiernos Los específicamente. gobiernos, claro, los Digo, partidos. obviamente hay una relación societal, ¿no? Hubo un sector de la sociedad que se dejó encantar por este canto fascista, digamos, ¿no? Ultraderechista. Ujú. Perdón que vuelva a citar a este filósofo del derecho, Nikos Poulantzas, pero él dice que para que haya fascismo se necesita que haya fascistización de la sociedad, ¿no? Ese es el requisito. Y pues justamente los actos generosos, solidarios, amistosos, fraternos, como los que están teniendo muchos ciudadanos norteamericanos en Estados Unidos con respecto a los mexicanos, cuando son acosados por ICE, pues son la mejor línea de resistencia frente a esa fascistización de la sociedad. Y por eso pienso que hay que distinguir, digamos, entre esta acción agresiva de los gobiernos, pero que justamente nosotros tenemos que resistir el canto de las sirenas de la enemistad, de la confrontación, del belicismo contra estos países, ¿no? Son pueblos hermanos. Bueno, pues ahorita por una coyuntura política muy desafortunada, muy lamentable, que hay que analizar con nuestras herramientas teóricas más sofisticadas, pues se inclinaron hacia la derecha electoralmente, también por un fuerte intervencionismo norteamericano. Claro, claro. Pero la cosa, regresando, digamos, al tema es, pues nosotros tenemos que frenar eso, nosotros tenemos que hacer frente a eso. Y pienso que en ese contexto, pues sí es justamente muy importante seguir insistiendo en la soberanía de los pueblos, en la independencia del continente y en muchos de los valores que fueron promovidos por la CELAC, que yo creo que nosotros tenemos que intentar restaurar en la medida de lo posible. Pero estamos en un momento, yo diría que el momento de mayor peligro para la independencia y la soberanía de América Latina, probablemente de nuestra historia. Y vaya que ha habido momentos de muchas amenazas. Pero Seguramente sí, seguro. en ese contexto, nada más para cerrar la idea, yo creo que también es muy importante que nosotros hagamos, digamos, un voto, un ejercicio de conciencia histórica en el sentido del papel que ha jugado nuestro continente y que ha jugado nuestro país en la promoción de muchos valores, por ejemplo, el desarme nuclear, la no intervención, la resolución pacífica de los conflictos. Y pienso que particularmente en el contexto en el que estamos, pues México está llamado por su vocación en política exterior a jugar un papel fundamental y esperemos que lo siga haciendo, pero es muy importante resistir también en el terreno cultural. Los que hacen la guerra necesitan legitimación, necesitan que la gente la apruebe, que las masas compren los discursos del odio, que un pacífico padre de familia acepte subirse a un bombardero y bombardear la escuela de MINAP. Y la manera de resistir eso, pues hablar de la importancia de la paz, de la posibilidad de la cordura, de la decencia, de la vida humana, ¿no? Así es. Parece ingenuo, pero yo creo que es muy importante ahorita no irle a un bando o a otro, sino irle al bando de la paz, de la convivencia pacífica y de la restauración del derecho internacional también. Claro. Muy bien, pues vamos cerrando esta conversación y les pediría una última reflexión. Como sociedad civil, ¿qué podemos hacer? Ayer en el Salón Los Ángeles se constituyó la Liga Cultural Antifascista, donde actores, actrices, músicos, escritores, pintores acordaron realizar actividades en contra del fascismo y en contra del avance de ultraderecha en el mundo y particularmente en América Latina, y anunciaron un festival musical el 19 de abril en el Monumento a la Revolución. Ojalá no ocurra cosas peores en el continente antes del 19 de abril. Y sin embargo, pues estos convocantes, entre ellos Elena Poniatowska y escritores e intelectuales famosos, pues convocaron
a unirse y también a donar recursos económicos para Cuba. Y entonces, bueno, pues, ¿cuál es el papel que tenemos como sociedad civil, más allá de nuestras profesiones, pues como decía el profesor Betancourt, alentar la paz, pero pues no desde nuestros escritorios, quizá con movilizaciones, no sé, participando, donando víveres, dinero, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Maestro José Luis Camacho, por Pues favor. mira, Carlos, yo la verdad, mira, como vengo de una generación así que me tocó vivir las marchas a favor de Cuba, desde estar en contra de la guerra de Vietnam y saber que pues México siempre ha resistido desde que hasta los días, bueno, López Mateos, ¿verdad? El general Cárdenas que se puso en el Zócalo frente a la intervención, la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. ¿Verdad? O sea, yo creo que México siempre ha respondido y ha tenido la fuerza política y social y de la población para resistir. Y yo creo que este episodio lo va a superar el actual gobierno, ¿verdad? A pesar de esta presión tan dura como, fíjense, yo creo que fue muy duro para el gobierno de México dejar de mantener sus contratos petroleros con Cuba, ¿verdad? Sin embargo, busca salidas, ¿no? La ayuda humanitaria, el apoyo solidario, ¿verdad? Y desde también Díaz Ordaz dijo, bueno, si allá es una alberca, somos un trampolín, pues porque allá hay una alberca, ¿verdad? En fin, de gobiernos que de diferentes perfiles políticos que fueron los del PRI, ¿verdad? Entonces yo creo que incluso lo de Trump, yo soy un poco más optimista en que, claro, a costos muy, muy dolorosos de lo que está pasando en Irán, pero yo creo que Trump no va a lograr lo que se pretende, que es crear todo un imperio global, ¿verdad? Porque se están desmoronando, ¿no? Y la desinformación que produce se resbala, se cae, no es tan poderosa como nosotros a veces creemos, ¿no? Y creo que en eso yo confío, ¿no? Yo confío, observo, ¿verdad? Todos los días los noticieros, ¿verdad? Me entero por Al Jazeera, por la televisión española, ¿verdad? CNN, ¿verdad? Entonces yo veo esos contrastes para mantenerme informado y desarmar mucho lo que es la desinformación para un poco despejar el pánico y el terror en el que nos quieren infundir, sobre todo a México, con una probable intervención militar. Yo la veo muy remota, la veo muy difícil. La presidenta está actuando con estrategia, con eficacia, como dice Luis Ángel Hurtado en su manera de comunicarse. Ahorita está García Harfuch en Estados Unidos hablando con la DEA, con la CIA, porque ya también se descubrió que en México pues somos un país, el país más vigilado del mundo por las agencias de espionaje norteamericanas, ¿verdad? Entonces yo creo que hay muchos indicadores que nos hacen ver que esta locura de Trump no va a funcionar. Ojalá, A José Luis, costos muy dolorosos, pero creo que no le va a funcionar. ojalá que seas profeta, José Luis. Bueno, Eh, más o menos. Luis, por favor, Pues bueno, en ese sentido, ¿qué pues hacer? la reflexión pues que me gustaría concluir y a partir del diálogo que tuve, por supuesto, con tanto el maestro Camacho como el maestro Betancur es pues que estamos en la antesala pues de lo que yo decía en mi intervención, estamos en una incertidumbre, ¿no? Y eso es producto precisamente de un personaje como lo es actualmente Donald Trump, ¿no? Que lamentablemente pasó de los dichos a los hechos. Sin embargo, yo estoy totalmente de acuerdo con el maestro Camacho y yo también me sumo. Creo que la estrategia que actualmente ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de comunicación ha sido efectiva. Esperemos que así sea. Pero bueno, no dejo tampoco remotamente la idea a partir precisamente de lo que manda en Estados Unidos, que es la opinión pública. En llegado momento, si la opinión pública ve con buenos ojos, pues pues el debilitamiento precisamente y por supuesto la intervención en México, no dudo y por supuesto no descarto que Donald Trump haga algo por el estilo. Pero ¿qué nos queda en estos casos?
pues básicamente también no subirnos a la narrativa que actualmente predomina precisamente la idea de Trump, que es mostrar a México como un país invadido por el narcotráfico, un narcogobierno, pues por supuesto también no replicar la idea de que en México quien gobierna es el narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso pues va a ayudar también a que pues en menor sentido pues la narrativa y por supuesto la comunicación del presidente de Estados Unidos pues no tenga tanto eco, que ha sido muy efectiva, pues sí, es muy efectiva porque precisamente provoca pues este efecto dominó al momento de compartir y al momento de difundir ciertos mensajes. Entonces, pero bueno, yo también no descarto lo que bien señalaba el maestro Betancourt, esta cumbre que ocurrió hace unos días entre los países pues de derecha y alineados a los ideales de Estados Unidos, pues básicamente pues es de tomarse precisamente con pinzas y no descartarla, porque en el discurso que se señaló en esa reunión, pues ponían el epicentro de todos los males de América, no solamente de Latinoamérica o de Norteamérica, sino de todo el continente, pues nada más y nada menos que a México. Y hoy en día, pues con estos países que hoy en día pues han debilitado de una u otra forma pues la visión de izquierda de América Latina, pues este discurso amenazante de Donald Trump se vuelve más fuerte y poderoso. Bien, gracias. Bueno, aquí tengo la cuenta donde la gente que quiera que pueda donar para la adquisición de bienes de consumo. Es en la cuenta de Banorte a nombre de Humanidad con América Latina. Así se llama la cuenta, Humanidad con América Latina. La cuenta es 13 58 45 17 79. Repito, 13 58 45 17 79. Y es parte de la convocatoria a acciones sociales por parte de la Liga Cultural Antifascista. Profesor Betancourt, brevemente, usted nos iba a comentar, nos dijo lo que han hecho algunos medios que están encubriendo este conflicto. Si agrega esto su conclusión de qué hacer, pues adelante. Muchas gracias. Yo creo que el enfoque que tú propusiste, Carlos, de tener un punto de vista, digamos, societal, en el sentido de que pues existen los gobiernos, pero también existe la sociedad civil. Y cada uno tiene su dinámica, su ámbito de acción y su responsabilidad. Yo creo que en el caso de México, pues la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha hecho un muy buen papel, que ha tenido una actitud de defensa de la soberanía, debe haber tenido un momento realmente muy difícil cuando tomó la decisión de suspender, espero yo que temporalmente, el envío de petróleo a Cuba, y después el gesto muy importante, muy valioso, pues de mandar los barcos con ayuda. Yo en lo personal sentí un gran orgullo de ver entrar el barco Papaloapan, el Isla Holbox, a la bahía de La Habana. Me decía el embajador de Cuba el día que estuvimos ahí recibiendo las donaciones, el último día de la campaña de acopio, que llegó ahí el embajador de Cuba, que pues son barcos pequeñitos, solamente pudieron cargar 700 toneladas de alimentos y que eso alcanzó solamente para la ciudad de La Habana y las 3 provincias más cercanas. Cuba está compuesta por 15 provincias y lo que se envió en los 2 barcos, muy valioso, muy importante, alivió la situación y además pues insufló ánimo al pueblo cubano, pero no alcanzó para repartirlo a toda Cuba. Entonces pues hay que seguir haciendo acopio, pero yo pienso que en la medida en que la campaña de solidaridad con Cuba en México sea masiva, que haya manifestaciones de distinto tipo, con centros de acopio, con expresiones artísticas, con todas las formas que puede tener la solidaridad humana en el país, eso le va a dar mayor margen de acción a la presidenta de México. Porque en la medida en que ella diga es que yo no puedo negar el petróleo a Cuba, porque vean nomás cómo está la corriente de opinión en favor de eso le va a dar fuerza, no la va a debilitar, no sería contradecirla, sino que sería fortalecerla. Y en ese sentido, pues yo creo que nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad como sociedad, esa es la que tenemos. Y creo que hay que tener presente que Donald Trump no es invencible, por supuesto no es omnipotente, le están saliendo muchas cosas mal, independientemente de la confrontación con China, evidentemente está tratando de hacer algo para revertir el resultado electoral desfavorable que le espera muy probablemente en los próximos meses.
le está saliendo mal la guerra hasta el momento, vamos a ver qué ocurre. Acaba de tener esta ruptura con los países europeos, pero particularmente en el caso de México yo creo que está encontrando una resistencia muy importante, pues yo diría que al fascismo a nivel mundial. Así que creo que México está llamado a jugar un papel fundamental y ahí todos tenemos, cada quien, una responsabilidad. Y en ese sentido creo que nosotros como informadores, en este contexto geopolítico tan complicado, pues tenemos la obligación de hacer ese trabajo de filtrado para que nuestros relatos sean lo más consistentes, lo más verídicos posibles, también que vayan cargados de valores, que promuevan la paz, que la demuestren como algo difícil pero posible, y sobre todo, pues yo diría que estén argumentando, también que estén mostrando, digamos, el significado social que tienen las acciones militares, porque de pronto hay un como conteo de aviones, radares, puntos donde están pegando los blancos, pero yo creo que para nosotros es muy importante hablar del dolor de los padres de familia que llegaron a recoger a sus hijas a la escuela de MINAP en el primer día lectivo, en la última semana de clases, o los familiares de los maestros que estaban ahí, de la tripulación de los barcos petroleros incendiados, el millón de turistas que ha tenido que abandonar la zona. O sea, tenemos que darle siempre, yo creo que esa dimensión social a la guerra para mostrar qué tan absurda es y qué importante es pararla. Y ahí los comunicadores pues tenemos un papel, un rol que jugar, ¿no? Por supuesto, sí. Pues es una invitación, Alberto, a seguir participando. Muy bien, pues Gracias. gracias a los tres. Profesor Luis, pues gracias, muy amable por participar. José Luis Camacho, pues gracias, maestro. Pues ahí escribí, Carlos, que la incertidumbre es parte de la desinformación. Crearnos incertidumbre. Creo que es una estrategia que a veces funciona, pero creo que no debemos de aceptarla, desde mi punto de vista. Muy bien, José Luis. Gracias, Alberto. Pues gracias a todos quienes siguieron esta conversación y hasta pronto. Sigamos en lo mismo. Gracias. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Gracias. Buena tarde a todos. ¿Quieres entender lo que pasa más allá de los titulares? En Revista Zócalo analizamos los medios, la política y la sociedad con una mirada crítica y profunda. Suscríbete a Revista Zócalo y sé parte de la conversación.